Bueno, hola, hola, muy buenas noches a todos los harlequineros y harlequineras, a todos los adictos y amantes de las series de Marvel. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Ya vamos a empezar con Luca, que me pidió un momentín, pero yo igual voy empezando antes para irlos saludando a todos ustedes, para que pues no se vayan. Entonces vamos a saludar primero que todo a Alex, que siempre está presente por acá con nosotros. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo así que estás solito? No, 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 pero ¿cómo así? Aquí estás en compañía de nosotros los cinéfilos. ¿Qué más? Alex, ¿cómo vas? Y también está por acá Eric. Eric, hola Eric, ¿cómo estás? Un saludo súper, súper grande. Bueno, mis chicos, hoy vamos a hablar del tercer episodio perdón, del cuarto ya, me perdí en el tiempo, del cuarto episodio de She-Hulk, que pues ha sido pues un episodio interesante, interesante. Mira, qué bonitos por acá dice Alexander, muchas gracias, tan bonito su merced, como siempre. Yo también los extrañé bastante. Dice Eric por acá, se te extrañaba Santi, yo también los extrañé bastante. Está por acá Jorge, ¿cómo vas Jorge? ¿Qué más? Qué chévere verte. Listo, hola Jota. Sí, ya nos vamos para el famoso debate de esta capítulo, que a mí personalmente, pues sí, me gustó bastante. Bueno, mis chicos, ya está llegando nuestro amigo Luca, nuestro amigo Luca. Bueno, quiero saber si pues todo está perfecto, si me escuchan bien por acá, si estamos ya acá por el otro lado ya listos. Entonces, bueno, mis chicos, pues como siempre, aquí nuestro amigo Luca, aquí mandándonos buenas vibras, entonces vamos a darle la bienvenida. Hola, mi Luca. Hola Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Súper, súper, súper bien, 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 contenta. bien, bien. ¿Cambiaste de posiciones? Sí, cambié de posición porque la notebook que tenía antes, les explico a todos, no andaba bien. Ajá. Entonces tuve que salir y llegué hace un ratito y bueno, y tuve que hacerlo todo bastante rápido, entonces me fue cambiar a otra notebook. Entonces ahora cambié de lugar. Ah, bueno, bien. Pero aquí nos va a funcionar bien chévere Sí, la sí, notebook. sí, sí, va a funcionar mejor, Bueno, es más Luca. moderna. Bueno, mi Luca, pero bueno, ¿cómo te ha ido? Yo entré de una porque estaban los chicos esperando, entonces no quería dejarlos esperando, quería Está bien, saludarlos, está estaba muy bien. ansiosa por saludarlos, pero tú, ¿cómo estás, mi amigo Luca? Y acá andamos, bueno, disfrutando acá en Argentina todavía estamos con un poquito de frío, pero bueno, ya se acerca la primavera. Y bien, disfrutando de She-Hulk de ayer que lo vi. Sí, Y no, y todo tranquilo, por lo menos vienen bien las cosas. bien la cosa. Bueno, te Tengo- cuento y les quiero compartir a todos aquí, al chat y a ti, que terminé por fin Game of Thrones. Lo terminaste, wow. Ya terminé Game of Thrones y me vi los 3 capítulos de La Casa del Dragón. ¿Te lo viste? Wow. Ya me los vi, ya me los mandé todos de una esta tarde y el fin de semana me terminé Game of Thrones. Vivo. Sí. No, sí, ¿qué te parecieron? Ahora ya empezamos con She-Hulk, Sí, pero ¿qué te parecieron? Ahora sí, en breve, ¿qué te pareció House of the Dragon? La Casa del Quiero Dragón que... o sea, me gustó mucho porque, pues obviamente se ambienta pues muchos años atrás, está ambientada 170 años, creo que es, de 700, Daenerys Targaryen. 700. No, 170. O yo leí mal, ¿170? o leí muy mal. Yo ahora no me acuerdo, pero bueno. Bueno, 170 después creo lo que era. reconfirmamos, pero me gusta mucho Bueno, porque, no sé, siento que pienso yo que el final de Game of Thrones dejó como muchas cosas sueltas sobre los Targaryen, entonces creo que aquí van a reforzar un poco más sobre esta casa y sobre este reinado que generó tanta controversia pues en Game of Thrones, ¿no? ¿Te aprendiste los nombres fáciles?
No, Tiene unos nombres. solo sé que todos son los Targaryen. Sí, Y porque sí. me hice el curso de los 8 temporadas de Game of Thrones. Ah, ok, ok. Pero Sí, no, sí. los nombres son muy difíciles. Ok, sí, sí. No, sí, complicado. Así que imagínate para aprendérselo. No, no. Sí, no. Sí, pues Ay, Dios. me gustó mucho. Game of Thrones, uy, pucha, quedé con depresión post Game of Thrones, creo. Sí. Pero eh, no sé, queda uno como con un mal sabor. Y si dividió a los fans la parte final, en su Sí, momento. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, Bueno, ahí te cuento ahí que está. en esa tarea estuve este fin de semana viendo Game of Thrones para poder Uf, ver La Casa del Dragón y también poder ver uf. tus debates, obviamente. Ah, bien, bien. Bien, Sí. bien. Bueno, mi Luca, entonces, bueno, nada, pues empecemos con a lo que vinimos, que es She-Hulk. A lo que venimos. A lo que vinimos, Ok. bueno, She-Hulk. Bueno, hoy no vamos a darle como tan formal, sino como ir desglosando un poquito lo que fuimos viendo en la serie. Exactamente. Entonces, pues nada, el capítulo 4 se llama Esto no es magia de verdad, dirigido igual, creo que la mayoría están dirigidos por Kat Coiro y escrita por Melissa Hunter. Bueno, yo, Luca, te quiero preguntar a ti, en términos generales, qué te pareció este capítulo? Me pareció que estuvo interesante. Ajá, No voy a decir que me sorprendió. Vos me habías hablado la vez pasada de un gran cameo. sí, Me quedé ahí esperando. con la esperando, pero me gustó el capítulo. Me gustó más que, no te voy a decir que, me gustó porque tiene más, como es más, desarrolla más un poquito más el personaje. Ajá, Como dijimos que esto que va a tratar como diferentes casos legales, no tanto una historia en sí. sí, Entonces eso me gustó, recordemos que esta es una serie de abogados, por las dudas, ¿no? sí, Entonces como que va tratando, para mí va a ir tratando diferentes temas legales. Entonces eso me gusta. Pero en general el ok, capítulo me gusta. ¿te gustó? Bueno, yo también, digamos que de todos los capítulos, este ha sido yo creo que el que más me ha gustado, a mí personalmente. Digamos, el primero es chévere porque pues digamos como que nos introducen al personaje, pero este cuarto creo que está un poco más conectado, como que todo con todo, no hay cosas por ahí Sí. sueltas como esta elfa del episodio pasado, Ah, que sí. estaba ahí como tan puesta como porque tocaba o como por nombrar a Asgard o por nombrar a hacer la referencia a Thor, sino que aquí ya hay más conexiones como con lo que está viviendo She-Hulk en el momento, con los casos de los juicios, en este caso, pues el personaje que vamos a mostrar aquí a continuación. Entonces, creo que aquí remontó un poco más la serie Sí, y también creo yo que la serie mostró un poco más el humor de Marvel. sí, ¿Sí? En sí, este ya como que volvimos a sentir el humor de Marvel y hubo en varias ocasiones donde pues sí, también me reí bastante. sí, sí. Entonces, mi Luca, yo quiero saber, ¿tú qué piensas de este personaje? Ah, el famoso, creo que era El mago el, falso, el mago raro ahí. el mago falso, falsa imitación de Ghost Rider. Sí, eso estaba, sí, sí, por ahí estaban hablando de eso. A ver, Por ¿tú qué eso. piensas? Bueno, a ver, yo cuando comento que yo había visto una foto antes de un cartel que decía algo de Donny Blaze o Johnny Blaze, y yo digo, bueno, este va a ser Ghost Rider, pero digo, va a ser un Ghost Rider falso, porque es todo Ok, falso, como el mandarín en Iron Man. como Y me pareció genérico. un chanta, digo, uno de esos magos, viste, que salen en televisión a buscar fama, Sí, que hace trucos baratos, viste, que si no tuviera sí, ese coso que tiene yo digo, el hechicero supremo, sí, para hacer los portales, yo creo que trucos baratos de magia, viste que en un principio nadie sí, se ríe con lo que él hace, son todos sí, 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 trucos. Entonces me pareció como un típico mago chanta, como un chanta, un falso, uno que sí, busca atención. Entonces, total. sí, Bien, no, mira, aquí cuando yo lo vi, Luca, pues me pareció como que, bueno, ¿y este quién es? Porque, bueno, sabemos que en cada episodio como que nos están introduciendo a personajes nuevos, personajes raros, personajes como que sí, este que hace aquí, pero
Una cosa que me pareció curiosa cuando este sacó el anillo, me hizo acordar mucho de Ned, creo que se llama, el Ned, amigo Ned, de Peter. Spider-Man. Sí. Exacto. Entonces me hizo acordar mucho y yo dije, no, aquí definitivamente otra vez vamos a ver a Wong. Esto ya no, ya no lo van a traer ya como un Exactamente. personaje recurrente y ya no va a ser tan cameo, sino que va a estar dentro de prácticamente todos los episodios de She-Hulk. Entonces, aquí lo vemos como este señor llama a una voluntaria del público Sí, para hacer una magia, le abre un portal y ella sí. se va en ese portal y llega donde está nuestro querido Wong viendo Wow, los Sopranos. ¿Tú crees wow. que ahí hay como una referencia a algo? ¿Tú qué crees, Eh, Luca? no, pero no, no me acuerdo si era en esta parte de la que seguía, que hay una parte que la actriz, o sea, She-Hulk, Uh le habla a -huh. la cámara y le dice, bueno, ahora apareció Wong, vieron, están todos contentos, algo así, como, no sé, me acuerdo si era en esta parte o la que seguía, que Sí, dice, vieron que apareció Wong, ahora están contentos y ahora empezamos con el episodio, como que hay cierto humor. Entonces sí. eso pero esta parte yo, bueno, hablando de que está viendo para mí una de las mejores series de toda la historia, Los Sopranos, eh, no, me pareció como que le dio más humor, pero no, Eh, no, más de eso, sí, no sé tú qué piensas, yo he escuchado que esta serie de Los Soprano es de HBO, no sé, entonces sí, no de sé si HBO estaban Max. haciendo como una bromita ahí rara. Y puede ser, pero es de HBO, sí. Es de HBO. ¿Tú ya te viste esa serie, Luca? Me la vi, es una serie así media como si yo te dijera, medio como onda El Padrino, viste, de mafia, sí. Ah, ok. Está muy buena, pero y lo que más me gustó es que le spoilea, ¿viste? Que él dice, Sí, no spoiler, y ajá. le spoilea todo. Sí, no. Sí, Típica mira que, referencia a eso que te spoilean todo, ¿viste? ajá, sí, total. Sí, la serie está llena de referencias no solamente dentro del universo Marvel, sino para las personas también. Precisamente conectado con ese rompimiento de la cuarta pared de She-Hulk, Exactamente. a contarnos y decirnos cosas a nosotros de lo que vivimos pues en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra realidad, por decirlo así. Exactamente. Listo, perfecto. Bueno, aquí también vemos pues a She-Hulk, bueno, a Jennifer, en realidad, pues el papá llega ahí para decirle que le va a poner unas cámaras en su casa por lo que le acaba de pasar al día anterior, que la atracaron y ella pues haciendo referencia también pues Sí. recordándonos un poco y empalmando como el final del capítulo anterior. Y aquí se le ve rarísima la ropa, pues ella, yo sé que tiene que usar ropa grande, pero se supone que el primo le había dicho que usara ropa que fuera expandex, entonces no entiendo por qué Bueno. tiene que usar ropa tan grande. ¿Tú qué piensas aquí, Luca? No, no, la verdad que yo tampoco, no, no, se lo tomó muy en serio. Al principio no, ¿viste? Pero no, Ajá. no, la verdad que no entiendo esa parte, no, ni idea. No, rarísimo, ¿no? Porque bueno, igual Pero, no, sí, está rarísimo, se le ve rara la ropa y todo se le a ve él. rara, sí, Bueno, aquí sí, ya sí. entramos en las citas Ah, sí, bueno, en el día de Jennifer, o bueno, ya de She-Hulk, porque aquí pues obviamente tiene que ya entrar como She-Hulk, y al final dice como determinar el perfil pues, de citas, y ella abre un perfil de match para conseguir pues pareja. Y muy chistoso acá cuando ella, a mí me gustó esta parte cuando ella mira a cámara y dice, perfecto, ya, o sea, como que ya lo hice, sí, voy a empezar a tener citas, pero ella lo hace pues con el perfil de Jennifer y no de She-Hulk. sí, Listo. En ese momento entra Wong a sí, pedirle que lo represente o que le ayude porque hay un mago falso que está por ahí utilizando la magia pues de estos hechiceros y que pues eso prácticamente es propiedad intelectual y que necesita que le ayude pues a demandar a este señor. Ellas dos, pues la sí. asistente y She-Hulk, Jennifer, están pues en un café y se le Sí, acerca un señor y les dice, bueno, están solas, haciendo referencia también, como siempre, a la mujer sola que no tiene, necesita de alguien, una compañía para sentirse segura.
¿Listo? Entonces aquí la amiga le abre, le mira pues el match, el Tinder que ella tiene, o el Tinder por decirlo así que ella tiene, Sí. y como que se le burla. Bueno, ¿tú qué piensas de esta escena, Luca, donde llega Sí. Jennifer con la demanda? Bueno, recordemos que vemos que Wong llega y empieza como a que pedirle que la represente. Y Ujú. recordemos que le dice que, bueno, que le empieza a hacer una serie de. O sea, She-Hulk le empieza a plantear si eso está registrado, le empieza a hacer toda una serie de preguntas. Sí. Y ella dice que está regido por el libro de las leyes. Entonces él piensa que es el libro de los Villantis, que aparece en Sí, Doctor Strange. ellos nunca se han Entonces, entendido como en esa parte, ¿no? no. Están Entonces le hablando dice idiomas que diferentes. está hablando idiomas diferentes. Entonces le dice que no, el libro de Estados Unidos. Bueno, después vamos a esta parte donde llegan como al lugar este donde está el mago falso Sí, el Ghost Rider falso, y vemos que está como con. Recordemos que este Ghost Rider tiene como una especie yo digo maestro, pero también el señor ese que aparece ahí sentado es como un chanta también. sí, Eh, entonces vemos cómo están ahí tratando de justificarse de lo que hacen, de que toda una cosa de abogados para tratar de llegar a un acuerdo. sí, Pero vemos que ahí no llegan a nada y que, bueno, queda todo ahí. sí, sí, sí. Pero, Aquí hubo como una broma interesante porque sí, She-Hulk, él trata como de hacerle, bueno, como hacerle la broma a She-Hulk o como hacerle la magia, y ella le dice como, o ay, más. lo tiene en su Sí. camisa, o sea, tiene la hoja Ah, en en su su camisa, camisa. a mí no me, Sí. nadie me engaña, y él sí, Y el definitivamente escritorio. aquí nos muestran el humor normal de Marvel, y me pareció graciosa la escena en la que Sí, él quiere sí. intentar hacerse el Justificarse, mago sí. canchero, pero pues no lo logra. Exactamente. Listo. Bien, mi Luca. Aquí empiezan las citas de nuestra querida amiga Jennifer. ¿Tú qué piensas de esta escena? A ver, sí, bueno, recordemos que primero se anota como Jennifer Walters y se pone la foto de perfil, digamos, de ella, Sí. como, digamos, como humana, y después se lo cambia a She-Hulk. Ujú. Bueno, pero esta vemos primero que es como si fuera que ella dice que es abogada y el otro como que el otro ni bola le da, está como con Sí, el celular, está medio diferente, sí, y vemos como que hay un momento donde hay un cruce de miradas, que es como una especie de tensión que le dan a la sí. escena, Ujú. y vemos como que ella quiere, como que ella ve que él quiere sacar algo, entonces ella también, y Sí, después dice que se va, entonces hay como ese momento de tensión y risa ¿cómo es? En la misma escena, pero sí. no, me pareció como esta simple cita de no, mira, vine acá Ok. para ver qué pasa, pero viste, está con el celular, no le presta atención, no, Sí. no, todo mal. Todo. Todo mal. No, a mí, mira que a mí me pareció muy gracioso porque ella aquí todavía no se quiere presentar como She-Hulk, Exacto. ella igual quiere seguirse presentando como Jennifer. Y una cosa que me pareció, que me dio mucha atención es cuando hacen un plano de ellos dos, general, y los dos como que van a sacar algo. Bueno, Eso. antes de eso, yo pensé que ella se iba a convertir en She-Hulk como para agradarle al tipo, y cogen como sus bolsos y ellos van a sacar algo y él saca las llaves y se va. me pareció Sí. me pareció terrible la escena porque el tipo no tiene ni la caballerosidad de decir, toma, pago lo mío, aquí te dejo Sí, y me está largo. apagada. No dejó, o sea, ella, además que también hay que entender que yo lo sentí, no sé, lo sentí así como que él le dio pánico y pavor ver que ella era una abogada y que él estaba como que ahí, Sí, como que por la vida mirando a ver qué pasa, qué sucede. Él está como emprendiendo un negocio o algo que él no quiere tener su propio jefe y pues sí, le parece aburridísima, ¿sí? Porque es abogada y sale corriendo pitado y dice, bueno, que estés bien. Y ella dice, uy, pero ¿qué fue lo que se tomó? Eso fue lo que me dio la impresión sí, de este hombre, sí, sí, es como ese temor a ciertas mujeres exitosas, pero también pues muy conchudo, me sí, pareció, me me pareció pareció también, sí, rarísima esa escena. Bien, mi Luca. Pues aquí los vemos, miren, en momento de sí, tensión. Yo ahí dije, aquí está, se va a convertir, aquí ella, para agradarle, pero tengamos en cuenta que Jennifer no es así. Jennifer quiere seguir siendo Jennifer y ella intenta exactamente. eh, el, lo más que pueda no convertirse en, Ahí en está, esa escena, esa sí. escena, en She-Hulk, ahí está. Cuando saca las llaves del carro, y bueno, yo me voy, chao, y la deja ahí botada. Chao, la deja ahí, sí, no, no, ni atención le prestó.
Listo. La escena del juicio. ¿Qué te pareció la escena del Oh, juicio y qué te pareció el personaje? El personaje de la testigo. la testigo que nunca recuerdo el nombre. No, yo tampoco. Mirá que lo vi hace un ratito. No, a ver, el ¿Melissa? juicio ¿Melissa? ¿Algo eh, así? Allison o Ah, algo así, pero con doble sí. S, que decía ella, no me acuerdo. Y la Y, Eh, y escribe con J que la Y está en otro lado, que es sí, rarísimo. que apareció con un corazón en un momento. ¿En dónde? Eh, Creo que era en uno de los primeros momentos que ella aparece media delirante, ¿no? Que aparece con un corazón diciendo que había hablado con un demonio, que era una cabra, que le había dicho que tenía no sé qué hacer qué. Ah, perfecto. Sí, bueno, esa ya es Entonces, la sí. parte donde a ella la mandan, la envían a declarar en contra Ah, claro. del mago falso. Entonces vemos acá esta escena donde me pareció como el juicio, como dijimos, ya tuvimos un juicio, que es el juicio de la elfa, que no sirvió para nada, pero este Ajá, juicio era como para desenmascarar a un farsante, ¿no? Porque sí. principalmente eso. Entonces vemos cómo llega este, vemos la confianza que tiene con Wong, ¿viste? Wong le dice. Entonces vemos como esto de que Wong primero no quiere que ella venga, porque dice que le pregunta si es testigo y qué sé yo, y él se acuerda que tenía a esta chica, y él no la quiere traer porque sabe que es medio así, medio, ¿cómo decirlo?, medio disparatada. Sí, 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 Entonces después, total. bueno, decimos con una copa en la mano, ¿viste? Y bueno, ¿ves? Entonces llega ahí y vemos cómo tiene como esa confianza con Wong de solo un día. O sea, una vez que se Sí, vieron, ya está. sí, sí, sí. Y vemos cómo declara todo y le comenta todo lo que pasó. Y vemos cómo el otro intenta con magia, ¿viste? Como que no hay nada escrito, se justifica, todo un montaje Sí, espectacular. pero a mí esa escena me Eh, gustó, a mí esa escena me pareció sí, graciosa, ¿no? O sea, la como escena donde, cuando sí, le dice She-Hulk como, el abogado también hace magia. Ah, ok. sí, Me sí, pareció muy sí. graciosa esa parte. Sí, no, no, pero dentro de todo es comedia. Entonces, me Sí, pareció que estaba muy interesante como estos casos así disparatados, que no tienen nada que ver en sí con la historia, sí. porque con la historia de She-Hulk son las subtramas, como le digo yo. Ajá. Entonces, no, me pareció interesante y como esta relación como que Wong ahora, recordemos que es She-Hulk la protagonista, no Wong. Entonces, Sí, es como, ahora Wong es el personaje que va a aparecer en todos lados, olvídate. Así que sí. no, me pareció interesante, divertida la escena. Sí, bueno, hay una parte, Sí, bueno, no la puedo devolver, espérame un segundito a ver si la puedo, no. Donde están en el juicio, espérame, lo adelantamos y te voy contando, en el que ella le dice que ella se fue, que cuando él abrió el portal, cuando este mago falso abrió el portal, ella se fue para un sitio muy caluroso donde hizo un pacto con un demonio. ahí está, ¿Tú a quién crees que a quién se estaba refiriendo? exacto. Bueno, es lo que yo te comentaba del demonio esta cabra, Jake, creo que llamaba la cabra, Ok. que incluso aparece, Pero ella antes, no, ella habla creo que del demonio y de la cabra. habla del Y que demonio ella hizo sí. un pacto con un demonio. Ajá. Bueno, yo porque me acuerdo viste que después acá en cada final del capítulo aparece como una imagen, o sea, aparecen las ilustraciones Sí, como los créditos, aparece ella y aparece como una cabra y un corazón. sí. Por eso me da la impresión de que la cabra era el demonio, pero a lo mejor sí hay un demonio. Ah, ok, pero Eh, no te imaginas quién pueda llegar a ser. ya si digo Mephisto me van a matar todos, ¿no? No, yo pensé en él, te lo juro, te No, lo juro. sí. Yo dije, esta mujer la mandaron en el portal al infierno, habló con un demonio, hizo un pacto con ese demonio. ¿No crees que nos están dando un guiño, guiño ahí o no? Y ya, bueno, y no sé, pero eso queda en el tintero, tampoco se resuelve quién es el demonio, Sí, solo explican lo de la cabla, lo del corazón, pero como es media, no iba a decir loca, pero como es media disparatada, entonces, sí. viste, puede ser cualquier cosa, no, no. Bueno, listo. Aquí estamos con esta Jennifer, que estaba, Jennifer. pues, mira el celular y se da cuenta que no tiene ni una sola notificación Oh, sí. de incidencia en el match y dice, bueno, está bien, entonces me voy a convertir en She-Hulk y voy a abrir un perfil con She-Hulk y en ese momento pues empiezan a salir todos los pretendientes del She-Hulk. Está el típico
señor que le dice, ¿tú cuánto cargas? ¿Cuánto peso cargas? Y ella le dice cuánto y él le dice, bueno, yo cargo más o cargo tanto, ¿sí? Como siempre haciendo referencia a que los hombres son más fuertes, siempre como haciendo esa referencia a toda esta gente que está hablando mal de la serie. Este señor que, ¿tú sabes quién, si te acuerdas quién es este? ¿Quién? Él estuvo en una película de Guardianes de la Bahía con Dwayne Johnson. No sé si te viste esa Ah, película. sí, sí, sí. Ah, Ajá. no me acordaba que Sí, era sí, él. No, sí. mirá. Entonces No, él es él, está, wow. él es el que se cae Sí. y se le enreda Ah, sí. el aquel. Entonces es muy Sí, chistoso. me acuerdo. Apenas Ahora lo que vi, me me estás. acordé. Sí, sí, Y sí. está, pues el típico, pues que como que hace muchas preguntas a la chica y ya da como miedo porque es como el fan obsesivo, ¿no? Me dio Fan la obsesivo, impresión. sí. Sí, Y sí. tenemos ya pues Ah, sí. la pareja La pareja ideal. que ve She-Hulk como el perfecto, bueno, perfecto entre comillas, que le dice que es esto oncólogo pediatra, creo que es, le dice. Creo Oncólogo que es pediatra, sí. exacto, que tiene pues su trabajo, que es pues obviamente lo mira, es atractivo, es churro, entonces que dice, este es el mío. ¿Qué piensas de las citas de She-Hulk? A ver, bueno, ella de cierta forma tiene que no ser ella, porque recordemos que She-Hulk es su alter ego, Eh, entonces tiene que no ser ella porque vemos, cuando ella se pone su foto de perfil normal de Jennifer Walters, nadie la machea, nada. She-Hulk ajá, empieza todo taca, 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 taca. ajá, Entonces vemos cómo está esa cosa de, bueno, tengo que transformarme. Ella siempre tuvo como sí, al principio esa como es, dificultad entre She-Hulk y Jennifer Walters. Entonces, sí, como le dijo el primo que tiene que convivir con su alter ego, y vemos cómo ella siendo She-Hulk empieza a gustarle más a la gente, empieza como que tiene que fingir ser otra cosa, es la misma ajá, persona, pero tiene que ajá. fingir transformarse para agradarle a los hombres, que la gente la quiera, Para entonces ser tiene eso, para ser aceptada, exacto. a ser aceptada. Entonces me pareció como que todos la quieren porque es She-Hulk nada más, porque si es Jennifer Walter Ni la voltean a mirar. ni la voltean a ver. Entonces esta cita es como, uy, si estoy acá porque sos She-Hulk, no porque Ajá. sos Jennifer Walter. Entonces, y, viste, Sí, no, no, eso, digamos que llevado a la realidad es muy cierto porque muchas sí, personas, de hecho, cuando ponen sus fotos de perfil en cualquier red social, ponen su filtro, su cosa para ser aceptados y para que la gente, pues como que para llamar esa atención de muchas personas. Y esto es lo sí, que yo siento a lo que hace referencia She-Hulk, que me gusta mucho porque, bueno, aunque es una serie, ya sabemos que es comedia y que a veces es un poco absurda, también va un poco como a la realidad y a mostrarnos también y a como a la crítica hacia nosotros mismos de señalarnos de esto es lo que ustedes sí, están viviendo, así que no critiquen tanto porque todos ustedes pasan por esto, o sea, todos nosotros pasamos en algún momento por querer agradarle a alguien o querer que alguien, caerle bien a alguien, o como entrar en un grupo, ¿sí? En un grupo de personas, ser aceptado, ser querido. Entonces, creo que esta es una clara referencia a eso. exactamente, ¿Cierto, exactamente. Luca? Sí, sí, me parece que es muy, muy interesante la temática que trata acá, porque Uh -huh. como decías, ¿no? A pesar de ser comedia y tener temas absurdos, me parece que también tiene un tema, en este capítulo, ¿no? Tiene un tema bastante que llevado a la realidad. Entonces eso me parece interesante, que sigue siendo Marvel con humor, pero con un tema bastante interesante, que es el tema este de las apariencias. Súper, sí, señor, las apariencias. Tienes toda la razón. Mira lo que dice por acá Jorge Luca. Lo de las citas es una referencia clara a los cómics sobre la vida libertina de She-Hulk, aunque esta escena no sucede. ¿Ok? Ok, Listo. ok. Bien. Bien, aquí volvemos nuevamente a nuestro mago falso, a nuestro mago charlatán, que sigue haciendo pues sus fechorías porque pues en la corte lo dejaron como, o sea, le dieron como una prórroga, creo que 15 días, un mes, para volver Le nuevamente dieron, al... claro, sí, le Dime, dime, dime. dieron como una. No, que primero como que ella, digamos que él trata como de, yo no digo manipular a la jueza, pero como que a la jueza
finalmente acepta que él puede tener magia hasta que se celebre el juicio final. Exactamente. Entonces, como él, pues, como se lo permite la jueza, entonces él aquí sigue haciendo su magia y llama a otra voluntaria digo yo, del público. Ella se acerca y le dice, yo no voy a entrar por ahí ni de loca. Él entonces le hace otro tipo de truco, le pone una paloma y después un huevo. Que Huevo, del sí. huevo sale este bichito. A mí me Sí, pareció genial. Yo el dije, mini ¿qué va a demonio. salir de ahí? ¿Qué piensas, Luca? Sí, sí. ¿Te gustó esta parte? Sí, 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 yo sabía que algo iba a pasar porque porque sabemos que este mago recordemos que Wong lo había dicho en la audiencia, que es un mago que abre portales y sale cualquier cosa, o sea, manda señoritas a otros lugares, Sí, entonces yo ya me esperaba que algo saliera mal. sí. Entonces, no, este huevo, este mini demonio, no, me gustó cómo está hecho, no, me Bien pareció hecho, ¿no? interesante que, sí, bien hecho, bien hecho. Entonces me gustó, me gustó. Bien, bien, bien. Hay una parte en la que Wong también cuenta que este hechicero estuvo en Camartage, pero que él fue expulsado porque Ajá, creo que sí. utilizó los portales para irse a beber o a tomar algo o se Sí, llevó un amigo. Entonces le dijeron, no, usted aquí no va a saber utilizar los poderes. Entonces, más bien, queda expulsado. Y pues sí, él, sí, esto que aprendió en Camartage, pues lo utilizó para hacer aquí su negocio raro. sí, Listo. Entonces aquí sí, sí, vemos agua. a Wong, pues deprimido viendo Los Sopranos, Ya ¿cierto? spoileados. Sí, sí, spoileado antes por nuestra amiga esta, Sí. desfasada. Y llega el mago, este mago falso, y le dice, no, mira, necesito tu ayuda porque como que se me salieron unos cuantos demonios de control, entonces necesito tu ayuda. Entonces, pues, Wong le dice, listo, lo voy a ayudar, pero necesito pues que usted pues acepte las condiciones que le está poniendo pues mi abogada. Entonces Qué ella está en abogado. su cita, está muy, muy chévere y muy, muy querida ella, y pues los Sí. interrumpe Wong Oh, para que sí. vaya y le ayude pues como en la batalla. Esta batalla me Sí. gustó mucho. ¿Tú qué piensas, Luca? Sí, sí. Una de las mejores escenas de acción de la Total, serie, sin dudas. total. Y como vemos que ella tiene un poder, una fuerza. No, la verdad, cómo combate. Esa parte está muy bien hecha para mí. Sí, está Y muy bueno, chévere. sí, sí. No, no, me gustó esa escena cómo pelea contra todos los demonios y los agarra y los va tirando para. No, no, mortal, mortal. Está mortal. No, y que cada demonio como que sale chiquito, pero se va agrandando rápido, Sí. ¿no? O sea, cuando tú Bueno, un tamaño, pero ella me gustó mucho como la camaradería o como la sociedad que armaron ellos dos ahí para poder sí, vencerlos. Pero a donde exactamente. yo no me di cuenta, no sé, Luca, no me fijé muy bien a dónde los mandó Wong. Sí. Creo que lo Él mandó de abrió un vuelta. por... Sí. Me Dime. parece que lo mandó de vuelta a su lugar de. Me parece. ¿Será? A su Porque a lugar. mí lo que me pareció es que él abrió un portal como, di tú, como, no sé, como un lugar donde nieva, me dio la impresión. Sí, Y pues. pues no sé, de pronto lo hizo como por la rapidez en el momento inmediata Sí. y me dio la impresión de que él los mandó, pero no allá mismo al infierno, sino aquí mismo en la tierra. Me dio la Puede impresión. ser, sí, sí. La verdad que no me fijé bien en eso, pero puede ser, ¿eh? Sí, sí, esa imagen con los demonios está muy bien hecho. Sí, 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 cuando ella le jala la cola y pues, lo manda así como si fuera un caucho. Sí, sí, no, no, está muy bien. Muy Listo, bien. Luca. Listo, ¿qué piensas del CGI, este CGI Bien. de este episodio? Bien, el CGI a mí me pareció que mejoró. Yo me acuerdo que todo el problema que se había armado, que yo leía en Instagram, en Twitter, todo el problema que se había armado por el CGI. Y no, me pareció que está mejorando, me pareció que tiene bueno, justamente hablando del CGI, la semana pasada salió una foto de Tatiana Maslany, que es la actriz de She-Hulk, Sí, y esa escena del perreo, no sé si sí, la viste, y está sí, toda ella con el traje el traje ese de movimiento. sí. Eso no, está muy bien. Y vi cómo hacían a She-Hulk. Entonces, me pareció que está mejorando, está mejorando. A mí me viene gustando, así que bien. A mí también me está gustando lo que estoy viendo. De pronto todavía veo un poco como muy robotizada a She-Hulk,
Sí, pero ahorita lo que yo, sabes que pude escuchar por ahí, que de pronto lo que como que lo que falla un poco en el CGI es la iluminación y del sí. personaje. De pronto en fotografía, porque cuando ella se ve un poco más oscura se ve mejor. ¿O tú qué opinas, Sí, Luca? sí, sí, en eso tenés razón que le falta más en eso de la iluminación. Sí, sí. Listo, espérame que Luca acaba espérame, quitamos un segundito esto y quiero compartir, espérame, la pantalla que dice Luca, del qué, acá está, del CGI que le hacen a Tatiana Maslany. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Exactamente, esa Ese, escena, esa, esa genial, escena, está muy genial. buena. Sí, Sí, sí. porque ver a Tatiana, y yo lo que escuché es que, dice que Tatiana Maslany es súper amiga de Megan Stallion y le pidió a Kevin Feige que Ah, la mirá, llevara para hacer la escena. mirá, buen dato, Ajá, buen dato. sí, sí, sí. No, Entonces, sería muy bien, sí, sí. sí, genial. Además que ver que ella bailó, que ella sí hizo la escena con el traje este de captura de movimiento, me parece súper genial. Está muy bueno. Una, una actriz Sí, a mí me entregada, gustó. mejor dicho. Entrega, sí, buenísimo. Tatiana Maslany a mí me encanta, así que Sí, ella es genial. Listo, entonces genial. espérame, vuelvo a compartir la pantalla que teníamos anteriormente, que íbamos por acá. Listo, mi Luca. Bueno, aquí vemos que, si ves que al fondo se ve como, no se ve como un infierno, sino se ve como un color Claro, algo azulito. nevado. Sí, algo nevado. Lo estoy Ajá. viendo, sí. Pero te decía, ¿será que los sí los envió al infierno o estos van a desatar más adelante, no sé, un infierno acá en la Tierra? Sí, no sé, ¿eh? Me hace acordar mucho al lugar donde fue Doctor Strange, que era un lugar nevado. No, no, capaz no sea el mismo, pero algo Ajá. parecido a eso. Ok, Eh, Puede ser. Todavía queda ok. ese misterio rondando. Listo. Antes de seguir, mi Luca, vamos a por acá leer algunos comentarios. Eh, dice por acá, Jorge, Wong aparece por ahora, después será otro, es normal en sitcoms, aunque este no es un sitcom, creo que las líneas de guión serán similares. Sí, como que cada fase tiene un personaje de cameo, ¿viste? Entonces, como Sí, que en este momento le toca a Wong. exacto. Sí, cada fase Marvel tiene un cameo y Wong ahora es el personaje que todos esperamos que aparezca en toda la serie de acá hasta, quién sabe. Sí. Dice por acá, Mephisto, obvio, no le temas, Luca. No, 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 por favor, no, no, no. No, si ya sabemos que va a aparecer, así que. Sí, 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 dice por acá Eric, un demonio, esa parte no la noté, sí, Eric, ahí ella dice que hizo un pacto con un demonio en un momento. Dice por acá, Alex, parece que les mandó en la misma montaña donde estuvo Doctor. Eso, Alex, sí, señor. Yo pensé en eso, pensé que los había mandado a la misma montaña donde la hechicera suprema había mandado en un principio a Doctor Strange. ¿Sí te acuerdas de Exacto. esa escena, Luca? Sí, sí, me acuerdo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Sí, porque se me había desconectado por un momento el micrófono. Ah, pero tú me Eh, escuchas. sí, sí, te escucho. Sí, bueno, Perfecto. ves lo que yo te decía de Doctor Strange, me pareció que era algo parecido. Sí, sí. Sí, sí, puede ir por ahí. Bueno, dice Breto, pues que los haya mandado a un lugar frío sabiendo que no sobrevivirían, ya que son criaturas que viven en el calor. Ah, esa tiene sentido. Exactamente. Esa Sí, tiene mucho, mucho, mucho sentido. Y J dice, acá algo interesante, es que la escena se le hizo muy parecida a la de Harry Potter y la cámara secreta cuando los duendes de Lockhart se escapan. Bueno, ajá. Yo no me no acuerdo de esa recuerdo escena, muy bien pero. la escena, pero No, bueno. yo tampoco. Tendría que volver a verla, pero no me acuerdo. Sí, Ok, ok. listo. Bueno, Bueno, acá sí ¿ves? se vio muy bien Sí, esta del sí, sí. demonio y está bien hecho. Es que mira cómo se ve She-Hulk. O sea, She-Hulk se Sí, ve bien sí. ahí. Es la iluminación, creo yo, que podría hacer Es la eso. iluminación. Sí, sí. Listo. Bien. Bueno, aquí vemos al caballero esperando a la señorita y esta parte me pareció graciosa porque ella llega como a seducirlo y está toda llena de esta cosa, esta baba del Necesita demonio baba. y le dice Sí. que lo que tiene ahí encima es una garra
De demonio. de El Demonio, me pareció graciosa y me parece muy humor Marvel. Sí, muy humor mar. Muy humor mar. Sí, bueno, Listo, es. aquí se lo lleva, miren mira estas piernotadas, Luca, Sí, sí, bueno. Ahí, de ¿ves? She-Hulk. Está muy bien, sí, sí. Está muy bien. Listo. Bueno, aquí esto es otra escena. Yo creo que este capítulo fue uno donde hubo mucho más críticas hacia el mismo público. Y es que Jennifer se levanta a hacerle el desayuno al señor y ella está Sí. muy contenta porque pues se sintió bien con el chico, le hizo su desayuno y este le dice, bueno, me ¿Quién tengo eres que ir. tú? Sí. Sí, ¿quién Sí, eres ¿quién tú? eres tú? Ujú. Sí. Entonces yo creo que es precisamente como eso, después de una noche, bueno, en un bar y después de un encuentro en casa, al otro día como que, eh, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Quién es esta persona? Te ves completamente diferente a como te veías anoche. Entonces creo que hace una referencia también a lo que nos pasa, nos puede pasar Exactamente. a todos los mortales. Los mortales. Sí, exactamente. Es Y es, otra crítica. Sí, otra crítica. sí, sí, no, pero dale, dale. No, no, iba a decir que es otra vez con lo que dijimos sobre el tema de las apariencias, ¿no? Que la Ujú. quieren más como She-Hulk que como Jennifer Walter. Y yo creo que vamos a tener ese dilema en toda la serie. Hasta que la Sí, acepten finalmente como ambas, ¿no? Como She-Hulk como ambas. y Jennifer Walter. Sí, porque igual ella ya no, o sea, ella ya es She-Hulk, ya no puede cambiar eso, o Ya sea, está, no hay vuelta ya atrás. fue. Pero es muy difícil cómo la gente estereotipa a las personas, cómo siguen cánones establecidos por la misma sociedad y si tú no llevas esas reglas, entonces no eres aceptada. Entonces, él es guapo, tiene el cuerpazo, culazo, como Sí, dirían por ahí, es súper atractivo, pero si ella no cumple los estándares de él, ella la vio como realmente ella es, pues no la acepta y me pareció también. O sea, dos escenas que me sí, parecieron sí. brutales, esta y la del chico que la deja en el restaurante y la deja pagar la Sí, cuenta. sí, estas dos es un contraste, sí. Sí. Ah, Ahora, terminamos ya para ir terminando con el capítulo, llega este señor, este mensajero a decirle que Titania la demandó por derechos de autor por el nombre. ¿Qué es esto, por Dios? Ah, ¿tú qué piensas? A mí me pareció rarísimo. Yo, de hecho, pensé que no iba a volver a ver a Titania. Pero, claro, sí, yo también, yo pensé que era un solo capítulo y ya estaba, sí. pero bueno, yo no recuerdo si en los cómics también aparecía She-Hulk como empresa, eh, pero bueno, me pareció que ahora, después dije, bueno, Titania no va a ser de un solo capítulo porque en los cómics es un personaje que es muy recurrente villano de She-Hulk, entonces digo, bueno, volverá a aparecer. Y ahora tenemos como esta demanda, nuevamente volvemos a un juicio, donde veremos cómo estas dos se tienen que enfrentar legalmente. Entonces me Ajá. parece como que viene otro juicio legal para She-Hulk. O sea, con Entonces, Titania sería, pero yo creo que aquí ya sería no de ella como abogada, sino ya como clienta. como, O sea, claro, sería sí, que van a hacer ahí como un cambio, sí, ¿crees tú? sí, sí, me parece. Listo, mi Luca. Aquí, pues, nuevamente el rompimiento de la cuarta pared y, pues, la escena postcrédito que es Wong con esta niña Sí, desfasada viendo, pues, la serie y ella preguntándole, Los pues, por Soprano. Los Sopranos. Bueno, pero las escenas postcrédito ya sabemos que pues, no tienen mucho sentido, están ahí No, para sí, hacer y reír, y pero una cosa que dale, me había Luca. olvidado decir, Sí, que, bueno, Jennifer Walter al final mira la cámara y dice, bueno, ahora viene un chiste. Entonces ahí te corta y aparece esta escena, la escena ajá, postcrédito. Me había ajá. olvidado de eso. Así Ay, ve, que antes de la escena de Tatiana, ¿dijo eso? No recuerdo. antes de la escena esta de Wu con la chica Sí. esta, Ujú. mira a cámara después de haber recibido el documento y todo, y dice, bueno, ahora que terminó el capítulo, viene un chiste, quédense que viene un chiste, algo así dice. Ok. Y bueno, y viene esta escena, que le hago con esta chica mirando a Los Sopranos y... Que yo digo, las escenas poscritos no tienen sentido, o sea, son un chiste, como ligeramente es un Sí. chiste, no aporta nada a la No, trama aún, pero ajá. me pareció también como que ahora ya espero que el próximo capítulo aparezca aún de vuelta, así que Sí. no, un chiste son las escenas post. Hasta ahora, ¿cuál escena postcrédito te ha gustado más? A ver, tenemos yo diría que la primera, La primera, sí, la de Capitán la de América. la nalga del Capitán América. Sí, porque después tenemos la segunda que es de ella ayudando a los padres. Ajá.
La tercera, que es la del perreo, que Sí, también la pondría ahí, pero... Y tenemos la cuarta, que es esta, que es la menos favorita para mí esta. sí, total. Esta es como, Así ¿ah? que, sí, ¿Qué, ¿ves? No qué tiene pasó sentido, ahí? así que... Ahí está, ¿ves? Bueno, Wongis le decía la chica esta, como ya le tiene una confianza excesiva a Wongis, ¿viste? Ya se hicieron amigos, hasta para Sí, o todos sea, lados. es como de, yo digo que ella es como de esas chicas que tienen esa personalidad, como que son todas, como que son, como que no sé, como que le dan confianza muy rápido a todo el mundo. Sí, Creo yo que sí, ella es como de esa típica persona que también la podemos ver en pues en la realidad, esas de sí, esas típicas y que como que dicen algo y uno queda como, ¿qué? ¿Qué es lo que está hablando? La misma sí, She-Hulk sí, que en el juicio hizo una cara como, ay, ¿a quién llamé para atestiguar acá? sí, sí, total. Dice Jorge, yo no sé, pero yo sigo pensando en la cita de She-Hulk. Ahí hay algo raro por las líneas que dice, que la llama espécimen y le pregunta cosas de poderes. Ahí hay algo raro. Eh, Mm, yo, ah, mm, dice Jorge, además de lo que dice Sandy, ya es un actor que tiene un recorrido actoral. bueno, sí. O sea, tú hablas de la cita, Jorge, tú hablas de la cita Con el chico con el del último. Guardianes de la Bahía, ese, Ah, con el de la Guardianes de la Bahía. Ah, bueno, sí. pues Sí, tocaría me mirar parece a que, ver. pero la verdad que yo no le presté tanta atención No, a ese mira que yo diálogo. tampoco. No, Yo no, ahí lo que pensé es como, bueno, porque de hecho She-Hulk en un momento lo dice, ella dice sí, como, qué patético que una mujer de 30 años esté teniendo citas, sí, o sea, sí, para salir con alguien, o sea, buscar a la persona por una aplicación para salir con alguien. sí. Listo. Dice por acá. Yo sigo en mi posición de las escenas postcrédito, las están desperdiciando con chistes. Podrían usar ese recurso mucho mejor. Y Sí, podría, ¿no? Pero bueno, ¿viste? sí. Bueno, mi Luca, en general, entonces, ¿crees que en el quinto vamos a ver al personaje tan esperado por toda Latinoamérica Unida? A ver, yo creo, como hoy salió el tráiler de mitad de temporada, no sé si lo viste, salió el tráiler de mitad de temporada, Ah, ok, no, eh, no lo he visto. y ahí aparece Daredevil, por fin, Ajá. finalmente, muchas más escenas. Es un tráiler de creo que un minuto y pico, porque ya estamos en la mitad de temporada, quién diga. Y es más divertida que Miss Marvel, así que ya eso lo hace mejor. Entonces, vamos a ver a Daredevil ahora sí. Y yo creo que en los próximos capítulos va a aparecer. No sé si en el otro o capaz en el sexto, pero Ah, vamos a ok. ver que, bueno, en el tráiler este que salió, hablamos como que él le dice que ella tiene que Jennifer Walters va a ayudar a, creo que a las personas con dificultades comunes y She-Hulk va a ayudar al universo, algo así le había dicho, no recuerdo bien el diálogo, como que va a haber una Wow. relación ahí entre los abogados y él Sí, sí, sí. le va a dar confianza a ella para poder transitar, pues como Daredevil también es abogado, entonces le va a dar confianza para que pueda confiar tanto en sí misma para poder resolver casos, convivir entre sus dos personalidades. No, pero me va a parecer interesante lo que vamos a ver. Vamos a ver una pelea legal con Titania, que ya se Ajá. dejó plantada en este capítulo. Eh, pero no, me parece que va a tener espero que la escena post créditos no sea alguna que reúnan a los Thunderbolts, o sea, Sí. que aparezca Valentina, cosa que ahora no sé si va a ser así. Vamos a ver, por lo que estuve leyendo, un enfrentamiento entre Dominación y Hulk. Ajá. Supuestamente, leí de que lo explicó más Rúfalo, no sé si será verdad o no, pero apareció diciendo, dándose declaraciones. No, tiene Y que después haber me parece una batalla ahí porque una batalla. Abominación es la clave ahí, pienso yo, digamos, en el sentido de que es el Y villano también de Hulk. tenemos que saber quién es el jefe, Ajá, que también lo dejaron plantado en el capítulo anterior y quedó ahí. Pero bueno, va a haber muchas cosas de acá hasta los últimos 4 capítulos. Pero me parece bien. bien. No, mira, yo de pronto pienso que Daredevil va a salir, son 9 episodios, ¿no? Vamos en el cuarto. 8. Ah, son 8 episodios, vamos en 8. el... No, son Sí. 9. Son 9. Ah, porque dijeron mitad de temporada. Sí, no, creo que son 9 porque habían dicho que eran 10 y después creo que confirmaron que eran 9. Ok. Entonces, de pronto, bueno, no sé, de pronto los hayan cambiado.
Pero yo sí creo Ujú. que Daredevil va a salir de tu cuarto, quinto, por ahí sexto, séptimo capítulo para que la gente siga viendo la serie, porque si después ven a Daredevil, pues ahí de Sí, pronto baje la audiencia, ¿no? ¿No crees? sí, y mucha gente lo veía por Daredevil, no por She-Hulk. O sea, todos Exacto. estaban esperando Daredevil, Daredevil, y lo siguen viendo hasta que aparezca Daredevil. Además que también dicen que este Daredevil va a ser va a tener una Más atmósfera muy suave, diferente a la de Netflix, ¿no? Que pues el de Netflix es claro, más porque letal, este va a ser de pronto más a lo acorde a lo que es la serie, que es sí, comedia. sí, en Netflix está, no sé si viste Daredevil de Netflix, 3 capítulos pero nomás. 3 capítulos. Bueno, es mucho más fuerte, o sea, más fuerte digo en el sentido de violencia, de todo esto, y este va a ser más suave, más como un soft, o sea, soft quiere decir suave. Entonces, Ajá, y después va a venir, porque va a tener más participación en la serie de Echo y otras más, creo, que iba a compartir escena con el Kingpin de Vincent D'Onofrio en Echo. ajá, Y después está la serie de él, que va a ser como un reinicio leve. Entonces vemos el cambio de traje este que hacen de que tenía en Netflix, que es todo rojo, a uno rojo con amarillo. Entonces sí. vemos, y esa serie va a ser más violenta, la de Daredevil, la de que va a sacar a Disney Plus, creo que el año que viene, o el otro año. Sí, pero Entonces, ya confirmado que va a ser así de violenta porque pues esa sí ya es de bueno, el Disney. cómic, el cómic que está inspirado en la serie, Sí. es una de las historias más violentas que se ve en los cómics. Ah, Entonces, tendrían que ver cómo hacer con el tema este de la violencia, porque, yo o creo que lo capaz van a lo pongan. apaciguar un poquito, ¿no crees? Y sí, porque después si no van a salir los padres a quejarse, Sí, pero los cómics es muy violenta. El cómic que lleva el nombre Daredevil Born Again es muy violenta. Entonces, sí. veremos cómo hacen para que lo puedan realizar y llevar a la plataforma. Listo. Dice por acá Jorge, lo único que sé es que gracias a She-Hulk, héroes menos reconocidos van a tomar más importancia y relevancia en el MCU. Yo creo que a Wong nos lo están poniendo en cada capítulo precisamente para eso, para ya introducirlo con más fuerza dentro de todo del UCM y que ya cuando lo veamos más adelante en películas, ya como que entendamos quién es este héroe. Sí. Dice por acá Jorge, miren el collar del falso mago. Ah, no me fijé en No, eso. no me acuerdo. El collar del falso mago, no recuerdo. Eso no me A ver, acuerdo. yo tampoco me acuerdo. A ver, ese collar. Mm, la verdad Ah, que tiene no. como algo no sé, como en el más largo, no sé. ¿Qué Sí, no, no será? logro ver. ¿Tiene una A? Se me hace parecido como al que tenía Doctor Strange cuando tenía la gema. No sé Ah, si, sí, no el sé ojo de si Joto. ¿a qué se refiere a eso? Sí. Puede ser, no, no, como no logro distinguirlo. No, la verdad que no le presté atención al collar, la verdad. Ah, mire lo que dice Jorge. Es la cabeza de Hondu de Moon Knight. Ah, mirá, otra referencia Ah, más. Sí, la cabeza vea, de Bob. sí. Ay, sí, Hablando de Jorge. Mooney, sí, sí. Vea. Ni me acordaba. No lo Mirá noté. qué bueno, Jorge, que tiene buena vista. Sí, muy bueno. Sí, Listo. sí, mirá qué buena vista. Creo que Marvel se trajo a los guionistas de Netflix para la serie, si no me equivoco. Ah, tampoco tengo ese dato. Bueno, datazos que nos van votando aquí a los chicos. Bien, bien, Jota. Listo. Bueno, Luca, entonces para la próxima semana yo creo que ya vamos un poco más animados para ver el quinto Sí, sí, capítulo, porque el anterior nos dejó como aburridos, como qué pasó acá de pronto, ahí como que lo sí, que generó mayor controversia fue el perreo de She-Hulk con sí, esta rapera, pero el sí, resto como que en general el capítulo no estuvo tan bueno, pero este se remontó un poquito y nos llevó como a querer, a darle más ánimo y a querer ver un poco más, mi Luca. Entonces, sí, sí. ojalá que ya la serie se nos mejore mucho. Sí, sí, la verdad que está mejor, está mejor. A mí me Sí. gusta, de todas las que, después de ver Miss Marvel y ver esta, yo creo que un golazo. Sí, no, es que Miss Marvel sí va quedando como bien abajo, ¿no? Ya está en la Sí, para mí es la última. peor de todas.
Es la última posición, Solo- pero hay mucha gente que está, o sea, yo he escuchado, pues sí, malas críticas, pero también hay gente que está defendiendo, y no solo chicas, chicos también que están defendiendo la serie y les ha gustado. Y les parece como chévere como las sí, referencias que hablábamos de todo este tema tan controversial, y la defienden y dicen, no me importa que la gente diga que es mala, a mí me gusta, y pues chévere porque igual se apoya mucho, no solamente como la historia, sino pues a la actriz, porque finalmente ella es la que está mostrando su rostro aquí sí, para crear este personaje, ¿no? sí, sí. Listo, mi Luca. Entonces dice, dice J. Jorge, el Hawkeye de las Ahí referencias. está Jorge. Bien, Jorge. Jorge que Bien. no había notado eso, está, de pronto puede ser también No, un yo fan tampoco. Qué de... buena vista, además, ¿eh? Sí, no, no lo había Sí, notado. yo no lo había notado tampoco. Muy bueno. Sí, Bien. claro, claro, esa es la cabeza. Mirá. Totalmente. Bien, bien. Listo. Mi Luca, entonces pues nada, a seguir viendo la serie. Para la otra semana nos veremos por acá. Este, y último comentario por acá, es que los haters tóxicos se agarran del progresismo Ah, feminista, lo que no saben es que She-Hulk es bien libertina. Bueno, no, sí, yo al personaje lo estoy conociendo es acá, la verdad. Jorge sí, que en sí. los cómics, ¿no? Bueno, Ah, sí. bueno, sí, sí. Exacto, en los cómics. Aquí pues Sí, obviamente sí mejor. hay una adaptación por Disney, porque pues siempre se hacen cambiecitos, Sí, pero bien, bien, sí. bien ahí. Bien, bien. Listo, mi Luca. Entonces, yo ahorita, mañana prometo pasarme por tu canal para ver esos debates bonitos de la Casa del Dragón, Paso de todo. que, terminé, pues terminé de ver Game of Thrones para poder ver esta serie. Y mi Luca, pues nada, para ya terminar, cuéntales a todos aquí, pues de tus redes sociales, antes de irnos, Bien, bien, y bien, muchas bien. gracias. Dale, Bueno, tienes aquí bueno. el espacio. Tienes el espacio políticamente correcto. Exacto, Bueno, muchas sí. gracias. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Hoy me demoré un cachito porque tuve unas cositas que hacer, entonces me demoré unos Tra- minutitos nada más. Tranquilo, Eh, Luca. pero bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Siempre hablar sobre Marvel, sobre películas, principalmente a mí me gusta mucho, principalmente lo que hago en mi perfil de Instagram. Pueden seguirme en mis redes sociales como el Cinéfilo OK, en Twitter como el Cinéfilo OK, OK, mejor dicho, el Cinéfilo OK, ahí está. Y en YouTube como el Cinéfilo OK, donde estoy haciendo debates sobre la Casa del Dragón, que son muy complejos, Ajá. entonces vayan a verlos. Estoy hablando con una especialista del tema, lo cual en cierta forma me deja un poquito atrás porque yo vi Game of Thrones, pero no soy tan especialista, así que vayan a verlos. Yo me veo el Y, capítulo, les digo a todos los que están acá, me veo el capítulo como 3 o 4 veces para ir analizando punto por punto las escenas, porque es muy complejo y tiene muchas cosas, pero bueno, vayan a ver lo que me ayuda mucho. qué Y bueno, bien. los espero la semana que viene en el canal de Sandy para hablar sobre el cuarto, el Quinto. quinto capítulo de She-Hulk. Ya me había olvidado Dale, con mi todo esto que Luca. está O sea pasando. que, Sí. no, dale, dale, dale. No, 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 decime. No, que te quería preguntar que esta chica con la que estás hablando de la serie, tú me dices que es una especialista, me imagino que se ha leído todos los libros. Sí, sí. Es Se una sabe dura, me muchísimo imagino. sobre. O sea, ¿Eh? Sí, es como el universo de la gente que ama Harry Potter, me imagino que también ella exactamente. Es está por ese como. lado. Sí, sí, es como esta gente, por ejemplo, a mí me gusta Marvel, por ejemplo, y tampoco te digo que soy un súper especialista, pero me sé algo, me leí algo de los cómics, pero si vos me preguntás algo de la saga de Harry Potter, te puedo contar de las películas, porque los libros no me los leí. Ajá, Entonces, o me preguntás algo, por ejemplo, bueno, ahora que salió esta serie El Señor de los Anillos, ajá, no voy a entender nada porque yo me vi las películas, pero no me leí los libros. Entonces, ajá. es como, yo me sé más cosas de la serie, más, pero igual busco un poco de información, trato de investigar. En cambio, con este debate de Marvel así ya más interesante, que sé un poco de qué se trata, todo, me puedo explayar un poco más. Pero sí, es un trabajo complejo. De- Pero aprendes mucho pues con ella, ¿no? También porque chévere poderse leer los libros y tener pues como dos perspectivas, ¿no? De los libros y de las películas. Y bueno, en este caso la serie. sí, sí,
O sea, yo me leí el libro de Game of Thrones, el original. El tema es que ya me lo Ajá. olvidé, que lo leí hace mucho. Ah, Y ok. sí me vi la serie, pero el libro de esta serie, que es otro libro que es grandote así, no me lo Ajá. leí. Entonces, tengo que ir remándola. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por suerte, ahí vamos, ahí vamos. Ay, qué Así bueno, que, Luca. Pues no, me alegra muchísimo. Vayan allá donde Luca, que está hablando con una especialista de Game of Thrones, ahorita de la Casa del Dragón, y sabe bastante del tema. Si yo también me quedaría perdida, pues digamos que muchos hablaban de Game of Thrones, de lo buena que había sido la serie, de lo cara que había sido la serie, porque pues iban directamente a los sitios a grabar pues las escenas. sí, Una cosa pues que me parece maravillosa, que no usaban pues telas verdes ni chroma key, sino que iban directamente a los sitios, entonces pues eso obviamente subía el presupuesto. Y yo siempre escuchaba a la gente de Game of Thrones y pues le tenía un poquito de pereza porque 8 temporadas para mí son un montón, y aparte pues que son 8 temporadas sí. y cada episodio dura como casi una hora. Decía, Dios mío, quiero acabar con esto. Pero después de lo de la Casa del Dragón, yo dije, no, ya, 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 ya. Vamos a ponernos juiciosos a hacer la tarea Sí, de Game sí. of Viste que es Thrones. una serie muy compleja, porque tiene muchas Complejísima. cosas, Mucha. complejísima. ¿Y sabes dónde a veces me quedo? A veces se me dificulta como concentrarme en los diálogos largos. No sé si a Ah, ti te pasa eso, pero a mí sí. o sea, me matan los diálogos largos. Uy, es una cosa que yo digo, ¿Viste? Sí, no. sí. Sí, sí, tenés que prestarle atención a cada cosa. Sí Entonces, toca porque esos hay que diálogos hacer están una. ahí por algo. Sí, ¿viste? Es así, no, no, sí. Bien, Luca. Bueno, pues no, súper chévere que ya estés pues haciendo esos debates, chicos. Los invito pues allá al canal de Luca. Aquí abajo en la descripción yo les voy a dejar los links del Instagram, el YouTube de nuestro amigo Luca, el Cinefil, ok, para que van a ver esos maravillosos debates. Y pues nada, nos vemos nuevamente con nuestro amigo Luca, si se permite y si las cosas se dan, el otro viernes para hablar del 5.º episodio de She-Hulk. Muchas gracias, Luca, por tu paciencia, por estar aquí, por aceptar mi Por favor. invitación. Y pues nos vemos entonces el próximo viernes. Listo, chau, chau. Chao, cuídate mucho. Bye, bye. Igualmente. Bueno, mis chicos, aquí estuvimos nuevamente charlando un rato con Lucas sobre la serie esta, el 5.º episodio, perdón, 4.º episodio de She-Hulk. ¿Sí fue cuarto? Cuarto, estoy perdidísima un poquito porque es que me vi tanta cosa de Game of Thrones, que la serie de no sé qué, que estoy, pero mejor dicho, con todo revuelto aquí en la cabeza, pero bueno. Nos vemos el próximo viernes para un nuevo debate con nuestro amigo Luca sobre esta serie que pues ha generado bastantes controversias, y creo yo que esas controversias se han generado porque han tocado de alguna manera inconsciente a ciertas personas o a muchas personas. A mí también en algún momento me he sentido identificada con Jennifer Walters, no lo voy a negar. Entonces, mis chicos, muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo viernes. Ahorita en más o menos 40 minutos estaremos en Twitch. Si quieren acompañarnos allá, los quiero mucho. Un besito grande y nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, den like, comenten, compartan y bye bye.